camino, un viaje, sendero estrecho y largo he de recorrer, una nueva misión, puse en mi corazón, Jesucristo mi Salvador. Esta es la tarea que Cristo dejó, dar las buenas nuevas a un mundo sin luz, cumplir su precepto, es mi anhelo, quiero hacer su voluntad. Y aunque el enemigo levante barreras, mi fe quiera quebrantar. Listo mi boleto está, mi maleta empaqué, rumbo voy la misión cumpliré. Romper fronteras, llegar al corazón de quien no ha oído palabra del Señor, mensaje de paz y felicidad, que Cristo Jesús volverá. Quitar barreras, dar a conocer al mundo entero el plan de salvación, que Cristo murió y resucitó y volverá por ti y por mí. Hoy emprendo un camino, un reto, mi corazón requiere preparación, pues yo debo aprender, por fin comprender, que es vivir y confiar en Él. Entrego mi vida completa al Señor, pues es necesaria una transformación. Hazme valiente conforme a tu mente para cumplir la misión. Y aunque el enemigo levante barreras, mi fe quiera quebrantar. Listo mi boleto está, mi maleta empaqué, rumbo voy la misión cumpliré. Romper fronteras, llegar al corazón de quien no ha oído palabra del Señor, mensaje de paz y felicidad, que Cristo Jesús volverá. Quitar barreras, dar a conocer al mundo entero el plan de salvación, que Cristo murió y resucitó y volverá por ti y por mí. Romper fronteras, llegar al corazón de quien no ha oído palabra del Señor, mensaje de paz y felicidad, que Cristo Jesús volverá. Quitar barreras, dar a conocer al mundo entero el plan de salvación, que Cristo murió y resucitó y volverá por ti y por mí. 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 En esta vida hay cosas que manchan más y más, todo es vanidad, y veo en mi debilidad, yo necesito un cambio verdadero, nuevo comienzo para vivir en santidad. Un corazón como el de Jesús, yo quiero un corazón que muestre su cruz en cada cosa para ser el testimonio puedan ver. Yo quiero un corazón como el de Jesús. Señor, enséñame a perdonar, a no dañar, a vivir por fe y ayudar sin esperar. Dame paciencia, dame la obediencia.
Amén, 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 amén. Buenas noches para cada uno de ustedes. Comenzamos nuestra transmisión de nuestro culto online a través de nuestra cuenta en Zoom, a través también de nuestra página en Facebook. Y me encantó este último coro que estuvimos allí proyectando. De hecho, los últimos estudios he estado colocando algunos videos de estos himnos. Es el CD Joven que fue producido por TV, si no me equivoco, es TV Esperanza de Colombia, de una de las tantas casas de audiovisual que tiene nuestra iglesia adventista. Y bueno, qué lindo mensaje, y creo que no hay mejor manera de comenzar que con esta linda petición de que decía la canción: yo quiero un corazón como el de Jesús. Yo creo que todos nos sumamos a esa petición. Todos necesitamos, no es que no solamente queremos, necesitamos un corazón como el de Jesús. Bien, hoy miércoles 13 de septiembre, son las 7:35. Vamos a comenzar nuestro culto online. Recuerden que estamos en un estudio sistemático del libro de Apocalipsis. El viernes pasado estuvimos hablando acerca de este libro sobreviviente. De hecho era el título, el libro sobreviviente, pero específicamente estuvimos hablando de estos dos testigos que presentaba allí el libro de Apocalipsis, y estuvimos viendo cómo esto se cumple de manera maravillosa en lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, hablando acerca de la Biblia en general. Y a pesar de cómo el enemigo ha intentado por tanto tiempo reducirla, eliminarla, sacársela a las personas, ridiculizarla como lo está haciendo en este momento de la historia, aún así la palabra de Dios sigue vigente, sigue activa, es poderosa, sigue transformando personas, y al final nosotros entendemos y sabemos que el bien triunfará sobre el mal. Así que séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios, permanecerá para siempre. En esta oportunidad vamos a estar estudiando, es el estudio número 13. Vamos a estar estudiando acerca del santuario y cómo Apocalipsis tiene referencias maravillosas acerca del santuario y todo lo que tiene que ver con esto. Vamos a ir a Éxodo, vamos a ir a Hebreos y vamos a ir a Apocalipsis para ver lo que la Biblia nos enseña acerca de algo tan importante como es esta doctrina del santuario. Bien, familia, yo les quiero invitar a que puedan allí, si es posible, si están ahí en Facebook, quizás compartir esta transmisión. La idea es que podamos sumarnos, podamos incentivarnos a seguir estudiando la palabra de Dios, y que sea Dios quien pueda hablarnos a cada uno de nosotros y pueda bendecirnos a través de su palabra. De hecho, saludamos a todas las personas que están por allí conectadas, a nuestros hermanos también que están acá por Zoom. Y bueno, esperamos que Dios pueda hablarnos en esta oportunidad a través de su palabra. Vamos a orar y vamos entonces a comenzar nuestro estudio de esta noche. Oramos. Buen Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque a pesar de que ha sido un día bastante lluvioso, en donde quizás no hemos visto los rayos del sol, entendemos y sabemos, Señor, que tu presencia está con nosotros, y que tú, que eres el sol de justicia, estás brillando con la intención, Señor, de alumbrar nuestras vidas, de disipar las tinieblas, de colocar verdad donde el enemigo quiere sembrar y cosechar la mentira. Padre eterno, te suplico una bendición muy especial por cada persona que está conectada en este momento, o por las personas que estarán recibiendo esta información, este lindo tema a través de la retransmisión, que puedas tocar nuestra mente y corazón. Habla, Señor, a nuestra alma, porque necesitamos impetuosamente, necesariamente necesitamos escuchar tu voz. Te lo suplico, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a comenzar el estudio de esta noche, y creo que una de las formas más sencillas que nosotros podemos ver el tema que estamos estudiando en esta noche es utilizando la palabra maqueta. Bien, el santuario es una maqueta, y para los que recuerdan, cuando fuimos al colegio, en diferentes oportunidades yo tuve que hacer varias, tanto cuando estaba en el high school, el bachillerato, como lo dicen en Venezuela, o cuando también estaba en la universidad.
tuve que hacer maquetas de algo, de algún edificio, de alguna cosa, y la maqueta es una representación a escala que habla acerca de una realidad mucho más grande. Me acuerdo yo, y a mí me encantaba ir a este sitio, era un centro comercial, el más grande de mi ciudad, bastante grande. De hecho, una cadena de centros comerciales que hay en toda Venezuela, que es el Sambil. Y recuerdo que cuando inauguraron el Sambil, el centro comercial Sambil en mi ciudad, en San Cristóbal, allí en el medio estaba la maqueta del centro comercial. Estaba en una vitrina de vidrio allí y se veía perfectamente todos los espacios, todo el diseño maravilloso que algún arquitecto había visto, había visualizado, había diseñado y que ahora era una realidad. Entonces, esa maqueta a escala representaba una realidad que yo estaba en ese momento allí, que era el centro comercial como tal. Pues Dios también utilizó una maqueta, por llamarlo de alguna manera, para ilustrar de forma didáctica, porque Dios es el maestro por excelencia, el mejor maestro de la historia es nuestro Padre Celestial, y Él, de una manera didáctica y maravillosa, nos dejó el santuario para que viéramos de forma visual, viéramos una representación de cómo funciona el plan de salvación y cómo yo, ser humano, pecador, culpable, merecedor de la muerte, de hecho, sentenciado a muerte, cómo yo puedo obtener salvación por medio de todo lo que hace Cristo, todo el ministerio de Cristo que está representado de una manera perfecta y cabal a través del santuario. Dios le mostró a Moisés, su siervo, su profeta, siglos antes del nacimiento de Jesús, le dijo que construyera un santuario, y este santuario que Dios se lo revela en el monte de Sinaí a partir del capítulo 21 del libro de Éxodo. Este santuario iba a hablar de una realidad maravillosa y sublime que es la redención del mundo y lo que Jesús hace para salvarnos. Allí el santuario tenía un propósito específico, iban a ser personas específicas, en este caso los levitas, quienes iban a ministrar, a trabajar en el santuario. Tenía digámoslo así, algunos elementos muebles que hablaban de conceptos específicos que representaban la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la expiación de Cristo a través de su muerte por nuestros pecados. Así que el santuario en general, y a través de esta lección, vamos a ver todos estos aspectos maravillosos que Dios, mucho antes que Jesús viniera a dar su vida, había revelado a través de la maqueta del santuario. Yo quiero llevarte rápidamente al libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19. Y allí vamos a comenzar a inhalar, perdón, a ir haciendo este estudio. Vamos a ir poco a poco construyendo, porque al ver este versículo de Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, vamos a ver algo bastante crucial, que básicamente es la base de lo que estamos o vamos a hablar en esta oportunidad. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Dice la palabra del Señor: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo, y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. Estamos hablando, y de hecho en el estudio anterior que quedamos en el versículo 14, estamos hablando acerca de una visión que está teniendo, o la continuación de una visión que está teniendo el profeta Juan. Y Juan dice que se abre el cielo como una cortina que se abre. Y en medio de esto, Juan puede ver el templo de Dios. Vio el arca del pacto, y de hecho son palabras bastante precisas. Juan está viendo el templo de Dios, que también podría traducirse como el santuario de Dios. Está viendo el arca del pacto, que a su vez el arca del pacto en el lenguaje de Apocalipsis también hace referencia al trono de Dios. Básicamente es
lo mismo que allí está hablando, es exactamente lo mismo. El trono de Dios hace referencia también al arca del pacto. Allí es donde está Dios. Y luego vamos a ahondar un poquito acerca de esto. Así que el Apocalipsis como tal está repleto de referencias acerca del santuario celestial. Para muchas personas el santuario ya dejó de existir, no tiene ningún significado, ya básicamente eso está obsoleto. El último santuario, el templo, mejor dicho, que fue destruido en el año 70 de nuestra era por mano de los romanos, del general Tito. Fue destruido tanto el santuario del templo como toda Jerusalén y entonces ya se acabó. Pero el asunto acá es que tanto Hebreos, el apóstol Pablo, como en Apocalipsis, hay demasiadas referencias acerca del santuario. Y en Hebreos, lo vamos a ver más adelante, hace algo que es totalmente importante y de hecho forma parte de nuestra doctrina, porque nosotros como adventistas del séptimo día, o mejor dicho, una de nuestras doctrinas habla acerca del santuario celestial. Esto es algo, fíjense esto es muy importante. ¿Hay iglesias que adoran a Dios en sábado? Sí, las hay. Hay iglesias que creen en Jesús, que creen en el sacrificio de Jesús, sí las hay. Sin embargo, la iglesia adventista del séptimo día es la única iglesia que cree en el santuario celestial tal cual como lo dice la Biblia, porque valga la acotación, no es que nos lo estamos inventando porque nosotros decimos, bueno, queremos diferenciarnos, pues vamos aquí, santuario celestial. No, esto lo dice la Biblia. Nosotros como adventistas del séptimo día creemos que Jesús es nuestro sacerdote, es nuestro intercesor y está ministrando en este momento en el lugar santísimo, en el santuario celestial, el verdadero que está en el cielo. Esto que acabo de decir, ninguna otra iglesia lo comparte. Nadie. Solamente nosotros como adventistas del séptimo día. Y vuelvo a repetir, esto es sumamente importante, importante. Es una de nuestras doctrinas distintivas, tal cual como lo es el estado de los muertos. Los muertos nada saben, están muertos, hasta que se les dé a cada uno, sea para vida eterna o sea para comparecer ante el tribunal de Dios y morir eternamente. Nosotros creemos que no hay, la inmortalidad del alma, no creemos en esto. Tampoco creemos que el domingo es el día del Señor, porque la Biblia habla acerca del sábado. Y el santuario es otra de las doctrinas distintivas de nuestra iglesia adventista del séptimo día. Por lo tanto, a lo largo del Apocalipsis, vemos referencias palpables acerca del santuario, no aquí en la tierra, sino en el cielo. El versículo más visible, más enfático acerca de este tema es precisamente Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Juan vio el templo de Dios, vio el arca del pacto, pero también hay referencia de los candelabros en los primeros capítulos de Apocalipsis, habla acerca del altar, habla acerca del altar del incienso. Por lo tanto, hay referencias continuas en el libro de Apocalipsis sobre una escena maravillosa del santuario celestial. Ahora, vámonos directamente al Antiguo Testamento, específicamente al libro de Éxodo, el capítulo 25, los versículos 8 y 9. Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. Vamos a ir a lo que llamaremos como el inicio del santuario, en este caso acá en la tierra. Dios le está hablando, recuerden, Moisés está allá arriba en la cima del monte Sinaí, acaba de recibir los 10 mandamientos, tiene las tablas de la ley y Dios le comienza a dar instrucciones específicas de cómo iba a ser la adoración del pueblo de Dios, de una adoración especial. Ellos iban a ser monoteístas, no iban a participar de idolatría y a su vez iban a tener un sistema sacrificial que era totalmente diferente al sistema sacrificial de los otros pueblos. Recuerden ustedes que para ese momento todos estos pueblos que rodeaban al pueblo de Israel en el camino hacia la tierra prometida e inclusive dentro de la tierra prometida, todos ellos tenían dioses, todos ellos tenían sistemas de adoración, pero eran sistemas de oración, en primer lugar,
politeístas, es decir, tenían dioses para todo. De hecho, sobre todo los cananeos se distinguían por tener dioses para todo. Dioses para la lluvia, dioses para que dejara de llover, dioses para el día, dioses para la noche, dioses de esto, dios del otro, dioses para cada cosa. Como hay personas que quisieran tener un dios para cada cosa. La idolatría simplemente ha ido evolucionando, pero en esencia es exactamente la misma. Dios dice, ustedes no. Ustedes son un pueblo especial y tienen que comportarse de un sistema de una manera especial. Para la mayoría de los cultos de adoración de los idólatras, de los paganos, tenían que sacrificar personas. Hay infinidad de ejemplos acerca de esto, inclusive, y esto es muy lamentable, dentro del pueblo de Israel, muchos israelitas hasta participaron de estos ritos en donde sacrificaban a sus propios ídolos para contentar a los dioses, ya sea Baal, ya sea todos estos dioses, para contentarlos, sacrificaban a sus hijos. Esto era común, o sea, hoy nos escandaliza, pero para ese momento era totalmente común, totalmente normal, llamémoslo así, para estas sociedades. Sin embargo, Dios dice, ustedes no van a sacrificar personas. Yo no quiero la sangre humana para perdonarlos. Vamos a hacer un sistema diferente. Y ahí entra el sistema sacrificial ritual del santuario. Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9, la palabra de Dios dice, y que me hagan un santuario, esto es palabra de Dios, Dios está hablando, para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. En estos dos versículos hay muchísima tela para cortar, pero yo quiero comenzar en primero es, Dios da una orden, me van a hacer un santuario. ¿Por qué? Preguntaríamos nosotros o preguntarían los israelitas en ese momento. Y Dios responde, porque yo quiero habitar en medio de ustedes. Esto es maravilloso. Es una muestra de amor increíble. Dios dice, yo quiero habitar en medio de ustedes. Por favor, ábrame un espacio y construyanme mi casa, por llamarlo de alguna manera, para que yo habite en medio de ustedes. Esto lo vamos a pasar muy por encima, no podemos profundizar por el tiempo, pero lo segundo que me parece muy importante acá es lo que Dios dice acerca de lo harán conforme a lo que yo te muestre. Ahora le habla directamente a Moisés. Moisés, tú no es que vas a hacer lo que a ti te parezca o te vas a inventar un diseño allí. No, 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 no. Yo te voy a mostrar el diseño y lo vas a hacer conforme a lo que yo te diga. De hecho, si ustedes leyeran de ahí para adelante, del versículo 10 del capítulo 25 en adelante, Dios da instrucciones súper específicas. No es, bueno, me van a hacer una casita, ¿no? Que tenga dos puertas, una ventana, o dos ventanas, perdón, y una puerta, que tenga un techito. No, no, no. Dios da instrucciones específicas de colores, de medidas, de materiales. Dios dice cómo se tiene que hacer, de la manera que tiene que hacer. Todo, absolutamente todas las instrucciones las da Dios. No solamente del edificio como tal, sino inclusive de los utensilios que iban a estar en ese edificio. Dios da a detalle todo, instrucciones de todo. Esto es realmente maravilloso. Dios no se, o sea, Dios no se limita a estar en un edificio de fabricación humana. Dios es grande, Dios es infinito. De hecho, tal cual lo dice Salomón cuando estaba dedicando el templo que él muchísimos años después edificó para Dios. Dios dice, bueno, yo sé que tú no entras acá. Yo sé que tú eres tan grande, tan infinito que tú no entras acá, pero sin embargo, el santuario representaba un centro visible para el verdadero culto, el culto a Dios. Y a la vez servía de una manera maravillosa para crear un ámbito en donde Dios se manifestaba, en donde los israelitas, el pueblo de Dios, podía ver la presencia divina en medio de todos ellos. Por lo tanto, en esta ocasión, Dios mostró un modelo del verdadero santuario, del verdadero tabernáculo que está en el cielo. Por lo tanto, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el santuario que Dios le mostró a Moisés en el desierto es una réplica
del santuario que está en el cielo. Y esto realmente es maravilloso. Así que el santuario es una copia adaptada, dice acá, el libro de una realidad celestial que representa diversos aspectos del ministerio de Cristo a favor de la humanidad. Bien, vamos a pasar ahora al capítulo 36 del mismo libro de Éxodo, pero ahora el versículo 3. Éxodo 36, 3. Y fíjense, y recibieron de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayendo ofrendas voluntarias cada mañana. Este versículo es bastante peculiar, de hecho, todo el relato es bastante peculiar porque, bueno, después que a Moisés baja y bueno, ocurrieron un montón de cosas, de hecho estuve predicando acerca de esto el sábado pasado, de lo que ocurrió con el pueblo en el capítulo 33. No voy a ahondar si usted quiere ver el tema, y creo que ahí está guardada en la página de Facebook. Pero después de todo esto, Moisés presenta el plan, dice, bueno, Dios quiere habitar en medio de nosotros y el pueblo hizo maravilloso. Claro que sí. ¿Cómo va a ser? Bueno, tenemos que construir un santuario, tenemos que construir esto, aquí están las medidas, pero pues necesitamos recursos para hacer esto. ¿Qué hizo el pueblo? Comenzó a traer ofrendas voluntarias. Y me encanta cómo termina el versículo. Dice, cada mañana ellos traían sus ofrendas. Cada mañana ellos traían sus ofrendas. Recuerden ustedes que estaban en un desierto. No era que ellos eran ricos, eran millonarios. No, ellos estaban trayendo lo que tenían porque tenían el deseo de hacer un lugar en donde Dios habitara en medio de ellos. A mí esto me da muchísima, me conmueve bastante porque no, me recuerda a lo que estamos haciendo nosotros. El hecho de, en lo particular, yo tengo, bueno, con mi esposa, los dos tenemos un pacto con Dios en donde cada sábado estamos destinando una pequeña suma de dinero aparte de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y hicimos este pacto con Dios específicamente trayendo ese dinero, o llevando, mejor dicho, a la iglesia ese dinero para dedicarlo para el protemplo de nuestra iglesia. Recuerden ustedes que donde nos reunimos no es un lugar que es nuestro, y estamos con la plena seguridad de que algún día Dios nos dará un lugar en donde pueda ser nuestra iglesia, en donde podamos servir a Dios y servir a la comunidad de una manera mucho más amplia y de mejor manera. Y me conmueve porque Dios a lo largo de la historia ha utilizado a sus hijos, aquellos que han respondido al llamado de edificar una casa para Dios, y de esa manera se han construido miles de iglesias a lo largo de toda la historia, a lo largo y ancho del mundo. Y me encanta que el Dios, que es dueño del oro y de la plata, y Dios pudiera chasquear los dedos y aparecía el santuario en medio de ellos. Dios dijo, no, yo quiero que ustedes participen en esto, yo quiero que ustedes se involucren en esto. ¿Y cómo o dónde están los recursos para construir el santuario? Dios dice, ustedes lo tienen. En sus bolsillos están los recursos. Así que qué lindo cuando podemos participar de esta obra. Y de hecho, la respuesta del pueblo con respecto a esto fue tanta y tanta que versículo más abajo, Moisés tuvo que salir y decir, bueno, señores, gracias por todo lo que están trayendo, pero ya no traigan más. Que es que ya no sabemos dónde meter tantas cosas porque ya tenemos mucho más de lo que necesitábamos, no traigan más. Esto realmente es fascinante, la respuesta del pueblo a través de sus ofrendas voluntarias para construir y después sustentar el santuario de Dios, la casa de Dios. Bien, volvemos al capítulo 31, en los versículos 7 al 9, y vamos a hablar acerca ahora de los muebles, de los artículos que estaban dentro del templo. Y de hecho yo quiero compartir acá un momentito la imagen. Dame un segundo. Oh, bueno, mira, aquí veo, nuestra hermana Silvia dice, pronto así será, mi hermano. Me imagino que estás hablando acerca de que vamos a tener nuestra iglesia. Bueno, claro que sí, pronto con la ayuda del Señor, vamos a tener, perdón, nuestra iglesia. Bien, aquí ustedes tienen una pequeña diapositiva, una pequeña imagen de lo que es el tabernáculo, el santuario, ¿bien? Y me encanta, bueno, que aquí están los logos de los conquistadores y de los aventureros, porque para los que no saben, a mí me encanta escuchar a personas que hablan y hablan en contra de los clubes
hasta hacen sus videos en YouTube y en Facebook para decir que los clubes, que eso es la perdición de los jóvenes. Pues yo les voy a decir una cosa. ¿Cómo yo sé la historia de mi iglesia, la historia denominacional de mi iglesia? Lo sé porque en los clubes hay clases en donde nos enseñan, y a mí me enseñaron, la historia denominacional de la iglesia. Y por eso yo sé quién es Joseph Page, por eso es que yo sé quién es Guillermo Miller, Elena G. de White, Irán Epson y todos nuestros pioneros adventistas. Los clubes lo hacen. Y de hecho, el tabernáculo, hay una especialidad acerca del santuario, y allí, en esa especialidad, los niños, los conquistadores, aprenden acerca del santuario. Eso solamente como una acotación. Bien, aquí está esta gráfica maravillosa. Mire, tienen 4 lados y a cada lado, por cada cara, mejor dicho, del santuario están 3 tribus. Si ustedes cuentan 3 por 3, perdón, sería por 4 porque tiene 4 lados. Aquí hay 3, 3, 3, 3, o sea, 3 por 4 es 12, hablando acerca de las 12 tribus de Israel. Y era una manera maravillosa realmente. Déjenme ver si yo puedo... bueno, igual creo que ustedes pueden ver allí mi mouse, allí la flechita. Es una manera maravillosa y totalmente gráfica de que Dios quería habitar en medio de su pueblo. Porque literalmente el santuario estaba en medio del pueblo de Israel. Y ustedes ven acá esta nube que sale acá y se conecta con el santuario. Bueno, eso era una señal visible de que Dios estaba en medio del pueblo. En la noche era una columna de fuego, en el día era una columna de nube que los cubría del calor, y en la noche la columna de fuego los protegía del frío inclemente que había en el desierto. Así que literalmente Dios vivía en medio del pueblo de Israel. En cada cara habían 3 tribus para completar las 12. Bueno, aquí están los utensilios. Vamos a leer los versículos 7 al 9 del capítulo 31 de Éxodo. Dice la palabra del Señor: el tabernáculo de la congregación y el arca del testimonio y el propiciatorio que están sobre ella y todos los vasos del tabernáculo, y la mesa y sus vasos y el candelero puro y todos sus vasos y el altar del incienso y el altar del holocausto y todos sus vasos y la fuente y su base. Bien, vamos a ver acá en esta gráfica todo lo que acabamos de leer en dónde estaba ubicado. Y les digo, de verdad, estoy acordándome mis clases del club, literalmente así fue. Nos dieron un póster así y nos iban mostrando cada parte del santuario cómo estaba diseñado. Bien, les quiero comenzar hablando acerca de esto. Esto era la puerta. Fíjense, por todo esto no hay puerta, no hay puerta, no hay puerta, no hay puerta, no hay puerta. Imagínense que ustedes viven en esta tribu de acá atrás. Esta es su tribu. Entonces, imagínense que ustedes querían, ¿verdad? Querían entrar al templo, participar del servicio, llevar su ofrenda por el pecado, qué sé yo. Imagínense, ¿por qué no le abren acá una puerta, verdad? Para que usted entre por aquí, en vez de dar toda esta montón de vuelta por aquí, para entrar hasta acá. ¿Por qué? Yo creo que Moisés se equivocó del diseño, mejor dicho, Dios dijo, bueno, hagámosle una puerta por acá, otra puerta acá, otra puerta acá. ¿Por qué solo hay una puerta? Y eso es fácil y sencillo. Y ustedes pueden allí ir escribiendo y me van ayudando también acá. ¿Por qué hay una sola puerta? Bueno, yo les respondo esa. Las demás sí me pueden ir ayudando ahí en el chat, pero yo les respondo esta pregunta. ¿Por qué hay una sola puerta? Bueno, porque hay una sola manera de ir al cielo. Eso de que todos los caminos conducen a Roma, con Roma funciona. Pero todos los caminos conducen al cielo, eso no funciona. Solo hay un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, no uno de, no. Yo soy el camino, el único camino. Y nadie va al Padre si no es a través de mí, si no pasa por mí. Jesús es el camino hacia el Padre. Jesús es el camino hacia la vida eterna. Y es por esa razón que esta puerta simboliza a Cristo, porque, señores, de esta puerta hacia adelante, todo lo que hay ahí, incluyendo el material, incluyendo los colores, todo representa a Cristo. Esto es Cristo, 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 Cristo y solamente Cristo. La puerta simbolizaba a Cristo. Y no había muchas puertas para entrar al santuario, que simboliza
el plan que Dios provee para salvarnos. Hay una sola puerta y es a través de Cristo Jesús. Así que si hay alguien acá que está diciendo, no, igual, no importa que Dios adoramos, igual adoramos, a mí me han dicho eso, adoramos a un mismo Dios, somos hijos de un mismo Dios. Cuidado, señores, porque usted puede estar sinceramente perdido. Oh, no, yo soy sincero. Bueno, usted puede estar sinceramente perdido. El único camino hacia el Padre es Cristo Jesús. Y aquí está, era una sola puerta. Bueno, pasamos acá. Este era el altar del sacrificio. Allí eran donde quemaban las ofrendas y de ahí se ve el humo en donde quemaban las ofrendas. A su vez, estaba el altar de sacrificio. Este es el holocausto, el altar de holocausto. Estaba el altar de sacrificio, en donde colocaban el animalito que usted llevaba, el cordero que usted llevaba, le colocaba sus manos sobre la cabeza. Ya hablamos acerca de esto. Usted confesaba sus pecados y de manera simbólica usted traspasaba sus pecados hacia ese cordero y ese cordero era degollado, era muerto para que usted saliera de ahí sin cero culpas, inocente. Mientras que el inocente moría, el culpable salía como inocente. Tal cual lo mismo que ocurrió en la cruz del Calvario. Acá está el lavacro o la fuente de agua, que era un lugar bastante importante. Los sacerdotes tenían que purificarse, tenían que lavarse de una manera especial. De hecho, de una manera especial. No era que solamente ahí medio se lavaban las manos como a veces hacemos nosotros, medio nos lavamos las manos y ya estamos limpios. No, ellos tenían que lavarse, era un ritual de purificación que tenían que cumplir, tenían que lavarse sus pies, tenían que lavarse sus manos, tenían que estar completamente limpios. Hablando acerca de pureza, recuerden que ellos también simbolizaban a Cristo. Y a su vez, esta fuente importante, maravillosa, simboliza el bautismo. Esto es la muestra pública de la realidad interna. Yo acepto a Jesús en mi corazón, yo decido bautizarme. Eso es, el bautismo es una muestra externa de una realidad interna. Cuando yo acepto, perdón si le pega esto, cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, cuando Él es mi Señor, yo digo, quiero ser bautizado. ¿Por qué? Porque quiero sellar mi vida por la eternidad. Así que, fíjense, sacrificio, lo que ocurrió en la cruz, esto simboliza el altar de sacrificio, el altar de holocausto, perdón, el altar de sacrificio, lo que ocurrió en la cruz, el lavacro, igual, Jesús fue bautizado, al igual que cada uno de nosotros. Ahora pasamos a la parte interna del santuario. El santuario estaba dividido en dos partes. El lugar santo, que está de esta cortina hacia acá. Y aquí, cuando tú entrabas, a mano derecha estaba la mesa de los panes. Habían 12 panes. De hecho, es muy interesante. Esto a mí me fascina y me encanta siempre decirlo. ¿Saben cuándo se cambiaba el pan del santuario, de estas mesas? ¿Sabe cada cuánto se cambiaba el pan? O cuándo, mejor dicho, se cambiaba el pan. Alguien a ver si lo puede escribir rápidamente en el chat. De hecho, voy a dar tiempo. Voy a hablar de qué simbolizaba el pan. Y si alguien sabe cada cuánto se cambiaba el pan o qué día se cambiaba el pan, por favor, escríbalo allí. Bien. Este pan eran 12 panes que a su vez representaban las 12 tribus, que eso era una manera maravillosa para decir, hay pan para todos. Para la tribu esta, para la tribu aquella, hay pan para todos. Pero, también de una manera maravillosa, el pan, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Y esto es fascinante porque hay pan, hay Cristo, hay pan de vida para todos. En este caso, para todas las tribus. Pero en el caso de nosotros, hay pan para el pecador, para el que es muy pecador, para el que no es tan pecador. Hay pan de vida para todos. Ahora, ¿qué día se cambiaba el pan? Porque una vez a la semana se cambiaba el pan. ¿Qué día es? El sábado. El sábado llegaba el sacerdote que le correspondía estar en servicio y cambiaba el pan fresco. Y a mí me encanta eso. Cada sábado había pan fresco en el santuario. Y es una representación maravillosa para decir que cada sábado debe haber palabra de vida en nuestras iglesias. Tienen que traer pan fresco, alimento fresco para nuestra iglesia, para el pueblo de Dios. Y nosotros, como líderes, como predicadores, tenemos la responsabilidad de traer pan de vida
para la iglesia, fíjense que digo de vida y no de condenación, ni de juzgar, ni de estar allí señalando. ¿Sí es buena la amonestación? Claro que sí. Si no, pues seríamos terribles, estaríamos descarriados. Pero una amonestación sin redención no sirve absolutamente de nada. Tiene que ser pan de vida lo que nosotros traigamos a la iglesia. Al lado izquierdo, y gracias, Carlos, allí nuestro amigo escribió cada sábado. Muy bien. Al lado izquierdo estaba el candelabro de 7 brazos. Este candelabro no se podía apagar nunca y estaban conectados por 2 olivos, 2 fuentes, que lo vimos la semana pasada con los 2 testigos, que alimentaban, llevaban el aceite para que las lámparas estuvieran encendidas. No se podían apagar porque este aceite, esta luz, simbolizaba al Espíritu Santo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, simbolizaba a Jesús. Bien, también acá, al frente de esta cortina que separaba el lugar santo con el lugar santísimo, había un altar de incienso. Y esto es bastante peculiar porque la fórmula, la receta de lo que tenía los componentes para hacer este incienso, que era, me imagino que era fragante, que era maravilloso, bueno, eso no lo tenía cualquiera, de hecho no era prohibido, nadie podía replicar esto porque era algo que era exclusivamente para Dios. Y este altar de incienso, luego en Apocalipsis nos describe que este altar representa las oraciones de los santos, así como, no sé si ustedes recuerdan, en mi época se hacía muchísimo durante una semana quizás de oración o de evangelismo. Cada uno llevaba sus peticiones, ¿lo recuerdan? Lo echaba allí en una cosa particular, en una canasta, en una cestita, y echaban allí sus peticiones. Y luego el sábado en la tarde, cuando estábamos despidiendo el sábado, así lo hacíamos en nuestra iglesia, lo colocábamos en un recipiente de metal y nos colocábamos alrededor de esto y comenzamos a cantar y orábamos por las peticiones, y luego iba el hermano y le colocaba fuego a los papelitos, las peticiones, y seguíamos cantando y veíamos cómo el humo subía y cómo el papel se consumía. Y a mí siempre me parecía muy lindo porque mi mamá, cuando yo estaba pequeño, me decía, bueno, ahí van las oraciones simbólicamente, obviamente es simbólico, simbólicamente van ascendiendo al trono de Dios. Y yo decía, yo como que, uy, ojalá que no haya mucho viento para que las oraciones puedan llegar bien arriba. Y yo en mi mente decía, bueno, allá va subiendo la petición que yo le hice a Dios. Bueno, esto de manera simbólica era básicamente lo que representaba el altar de incienso. Este altar era de un olor grato, colocaba el ambiente con un olor grato, un olor fragante, y a su vez representaban las oraciones de los santos, el clamor de los santos que subía al altar del Señor, al trono de Dios. Bueno, esta cortina era una cortina especial, de un material especial, de un color especial, todo esto simbolizaba algo, y era lo que dividía el lugar santo, que es esta parte donde está el candelabro, los panes, el altar de incienso, al lugar santísimo, que es donde está este lugar, que es donde está el arca del pacto. El lugar santísimo porque no todos podían entrar allí, solamente una persona podía entrar a este lugar y era el sumo sacerdote, y no cuando quisiera, sino una vez al año, lo vamos a ver más adelante. En esa arca del pacto estaba las tablas de la ley, bien, las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón que reverdeció, estaba algunos frutos de muestra que trajeron de la tierra prometida, luego fueron colocados dentro de este lugar, y todo esto simbolizaba a Jesús. De hecho, de encima del arca del pacto habían ángeles, habían querubines que con sus alas cubrían su rostro y como que estaban protegiendo lo que se llama el propiciatorio, que era la tapa superior del arca. Todo esto era en oro, era la tapa superior del arca, porque en ese lugar era donde la Shekinah o la Chequina, que es la presencia de Dios literal, se posaba sobre ese lugar. Digámoslo así, esa era la habitación de Dios. Allí era donde estaba literalmente Dios en medio de su pueblo. Así que bueno, esto era el santuario. Esta era la representación del santuario y todos los utensilios que estaban dentro del santuario. Bien, voy a quitar ya la página para continuar con nuestro estudio.
Vamos a Hebreos capítulo 9, versículos 6 y 7. Hebreos capítulo 9, versículos 6 y 7. Recuerden ustedes que yo aquí también tengo mi Biblia a mí me encanta sentir el papel en mis manos. Hebreos capítulo 9, versículos 6 y 7. La palabra de Dios dice, y cuando estas cosas fueron así ordenadas, los sacerdotes siempre entraban en la primera parte del tabernáculo para hacer los oficios del servicio a Dios. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, ¿quién podría entrar en cada sector, tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo del santuario? Bueno, en el lugar santo podían entrar los sacerdotes. Fíjense esto, al igual como nuestra iglesia tiene, por ejemplo, los diáconos, que los diáconos, hay diáconos de turno para cada sábado y cada uno de ellos tiene una responsabilidad. Lo mismo pasaba para con los levitas, los sacerdotes. Recuerdan que no es que era uno, dos o tres, cuatro sacerdotes, eran muchos sacerdotes, y ellos tenían una especie de calendario en donde cada uno tenía que servir a Dios, al menos una vez al año tenían que ir y servir a Dios. Pues bueno, los sacerdotes, el sacerdote que estuviera de turno, todos los días entraba al lugar santo y llevaba la sangre, colocaba allí, estaba pendiente de que todo estuviera bien. Cuando llevaba el sacrificio por pecados que se hacía diariamente, lo asperjaba en esa cortina que separaba el lugar santo con el lugar santísimo. Ellos podían entrar diariamente al lugar santo. Sin embargo, dice la Biblia, que al lugar santísimo, en primer lugar, solo entraba el sumo sacerdote, que en el primer sumo sacerdote que hubo fue Aarón, el hermano de Moisés. Y dice que tenía que entrar con sangre, es decir, con un sacrificio. Y lo hacía para expiar sus pecados y también los pecados de ignorancia del pueblo. Cada año ocurría lo que se conocía como el día de expiación o en hebreo el Yom Kippur. Bien, vamos ahora, o regresémonos, mejor dicho, el libro de Éxodo, el capítulo 29 ahora. Éxodo capítulo 29. Por eso yo les dije, vamos a estar recorriendo lo que es Éxodo, Hebreos y Apocalipsis. Éxodo porque es donde Dios dio las instrucciones principales o las primeras instrucciones acerca del santuario. Hebreos porque nos presenta la realidad del santuario celestial, y Apocalipsis porque también nos presenta la realidad del santuario celestial. Vamos a Éxodo capítulo 29, versículos 38 al 42. La palabra de Dios dice, y esto es lo que ofrecerás sobre el altar cada día. 2 corderos, escuchen esto, cada día, diariamente, 2 corderos de un año continuamente. Ofrecerás un cordero a la mañana, que era el sacrificio matutino. Ofrecerás un cordero en la mañana y el cordero ofrecerás a la caída, perdón, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde, que es el sacrificio vespertino. Generalmente esto se conoce de la siguiente manera. El sacrificio matutino era a las 9 de la mañana, era el primer sacrificio y con eso iniciaban, y el sacrificio vespertino es el sacrificio de las 3 de la tarde, a mitad de la tarde, que precisamente es el sacrificio, o en esa hora fue donde murió Jesús, a las 3 de la tarde de aquel viernes, en donde Jesús murió allá en el monte Gólgota. Bien, sigue diciendo la palabra de Dios. Ofrecerá, bueno, el cordero en la mañana, uno en la tarde, y con un cordero una décima parte de una efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite molido, y la libación será la cuarta parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, es decir, lo mismo de harina, lo mismo de aceite, lo mismo de vino. Haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, el olor, de suavidad, ahí estamos hablando del altar de incienso, será ofrenda encendida a Jehová. Esto será holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de la congregación delante de Jehová, en el cual me encontraré con vosotros para hablaros allí. Así que fíjense, hay un sacrificio, de hecho la palabra en hebreo es perpetuo, es lo que se conoce como continuo, es lo que se traduce en mi versión, por ejemplo, como sacrificio continuo. Esto se hacía diariamente, en la mañana y en la tarde. Esto lo hacían como simbolismo de la
ah, yo diría que de la disposición de Cristo para perdonar nuestros pecados. Fíjense, no es que Dios dice, ay, no, sabes qué, Albert, hoy yo no estoy de ánimo para andarte perdonando, yo hoy amanecí así como que, hoy no te perdono. No, Dios, de hecho, la palabra en la Biblia dice, vengan, acérquense con confianza al trono de la gracia, en donde encontrarán oportuno socorro, en donde encontrarán salvación. Nosotros podemos ir confiadamente al trono de Dios diciéndole, Padre, perdonado, por favor, perdóname. Perdone pecado, por favor, perdóname. Te dice, hijo, ese es mi trabajo. Yo quiero perdonarte. Estás perdonado si nosotros no confesamos nuestros pecados y somos sinceros al hacerlo. Así que cada vez que un israelita incumplía su pacto, transgredía los mandamientos, ellos iban y ofrecían este cordero para perdón de sus pecados. Ahora, esto era diariamente, pero una vez al año ocurría algo especial y es lo que vamos a ir a Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, los versículos 27 y 28. Levítico 23, 27 y 28 dice, y también el 10º día de este mes séptimo, escuchen esto, el día 10 del mes séptimo será el día de la expiación, Yom Kippur, el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis vuestra ofrenda encendida a Jehová. Ninguna obra haréis en este mismo día porque es el día de la expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Una vez al año, el día 10 del mes séptimo, era el día de la expiación, era una fiesta sagrada y solemne en donde todo el pueblo debía prepararse y debía participar de este momento tan importante. Entonces, fíjense lo que estamos viendo. El santuario tenía un servicio diario, en la mañana y en la tarde, y tenía un servicio anual, el día 10 del séptimo mes, en donde el sacerdote, el sumo sacerdote, ofrecía un holocausto especial, una ofrenda especial para el perdón, para expiar, para perdonar los pecados del pueblo. Él entraba al lugar santísimo, intercedía delante de Dios por el pueblo y también por él mismo, porque recuerden que al fin y al cabo el sacerdote también era pecador. Bien, ahora, ¿de qué forma se ilustra lo que está ocurriendo? Cómo Dios perdonaba y eliminaba, porque recuerden, el día de la expiación no solamente servía para esto, sino también purificaba el santuario. Eliminaba los pecados que durante todo el año se habían acumulado en el santuario. En ese día de la expiación, el santuario quedaba purificado, quedaba limpio. Y entonces, ¿cómo ocurría eso? Bueno, vamos a Levítico, el mismo libro, pero ahora el capítulo 16 y los versículos 10. Luego vamos a saltar al 20 y vamos a leer hasta el 22. Levítico, capítulo 16. Bien, 16, versículo 10 primero, dice, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por el macho cabrío de escapatoria, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo como macho cabrío de escapatoria al desierto. Ahora vamos a leer del 20 al 22. Dice la palabra de Dios, y cuando hubiere acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de la congregación y el altar, hará llegar el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Y aunque no lo dice la Biblia, pero lo podemos decir, este macho cabrío iba a deambular hasta que finalmente moría en el desierto. Fíjense, aquí está ocurriendo algo maravilloso que tiene muchísimo simbolismo, pero se los resumo de esta manera. Se escogían 2 machos. Estos machos, uno iba a morir sacrificado y el otro no iba a morir, pero iba a llevar sobre su lomo, digámoslo así, simbólicamente, el pecado que se había acumulado durante un año en el santuario terrenal, llamémoslo así. El macho cabrío que moría representaba a Cristo, representaba la muerte de Cristo, la ofrenda que Cristo hizo, su vida que dio para salvación de cada uno de nosotros. Él murió para salvarnos. Eso representa el macho cabrío que moría. El otro macho cabrío que no moría
representa a Satanás. De hecho, se le conoce como Azazel. Era el nombre con el que se conocía, o mejor dicho, el macho cabrío para Azazel. Y esto representaba de manera simbólica, representaba a Satanás. Satanás, al fin y al cabo, llevará sobre sus hombros el peso del pecado de toda la humanidad y será destruido por ser él el originador del pecado. Cristo murió y pagó el precio por todos aquellos que dijeron, yo te acepto. Y Cristo dice, yo pago la deuda que tú tenías. Él murió para pagar el precio de los que creyeron o creen o seguirán creyendo en Jesús de aquí hasta que se acabe el tiempo de gracia. Pero todos los que no creyeron, se les contará entonces a Satanás. Y tanto Satanás como los pecadores que no confiaron su vida en Jesús morirán por rebeldes, porque simplemente no aceptaron lo que Jesús había preparado para ellos, lo que Dios había preparado para ellos. Entonces, este macho cabrío para Azazel, le colocaban las manos y le transferían simbólicamente los pecados del pueblo. Era llevado hasta un lugar en donde era soltado y este animal deambulaba en el desierto hasta que finalmente moría. Y vuelvo a repetir, eso es un simbolismo de la destrucción, del juicio que será dictado sobre Satanás y su destino eterno, que será la muerte. Vamos ahora a Hebreos nuevamente. Vamos, ya casi estamos llegando al final de este estudio. Nos faltan unas cuantas preguntas. Vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 4 y 5. Hebreos capítulo 8, versículos 4 y 5. Y luego vamos a ir al capítulo 9 y leemos los versículos 11 y 12. Pero bueno, vamos primero al capítulo 8. Los versos 4 y 5. Dice, porque si él tuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Versículo 5, los cuales sirven de ejemplo, escuchen esto, y sombra de las cosas celestiales. O sea, todo lo que hacían en el santuario, incluyendo los mismos sacerdotes, sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como fue advertido por Dios a Moisés cuando estaba por comenzar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Ahora vamos al 9, ahora los versículos 11 y 12, capítulo 9, versículos 11 y 12. Dice, mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, de los bienes que habían de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, escuche, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Esto es fascinante. Aquí es sencillo. Lo que está diciendo acá el apóstol Pablo en Hebreos es, bueno, todo lo que se hacía en el santuario terrenal, incluyendo los sacrificios, incluyendo el tabernáculo como tal, los muebles, los utensilios, los sacerdocios, todo simbolizaba a Cristo. Esto era simplemente, dice él, una sombra, un ejemplo, una maqueta, como comenzamos hablando, de lo que era el verdadero santuario que queda en el cielo, que es el santuario celestial. Y en ese santuario celestial está ministrando un sacerdote que no tiene mancha, un sacerdote que no tiene pecado, un sacerdote que no necesita un sacrificio para primero que lo perdonen a él, para él presentarse ante Dios, porque ese sacerdote es perfecto. Dice la Biblia que según el orden de Melquisedec, Jesús llegó a ser sacerdote, no de Aarón, sino de Melquisedec. Jesús llegó a ser sacerdote, el verdadero sacerdote, el perfecto, el sin mancha, el sin pecado. Y a su vez Jesús, escuchen esto porque es maravilloso. Jesús es sacerdote, es decir, es intercesor, pero a la vez Jesús es el cordero, es decir, es la ofrenda que es sacrificado, que fue sacrificada para el perdón de los pecados. Jesús es sacerdote, Jesús es ofrenda, Jesús es el cordero. Dice, en el santuario terrenal, la sangre era de animales. Sin embargo, en el santuario celestial, la sangre es la propia sangre de Jesucristo, la preciosa sangre de Jesucristo. Por eso, como lo dice aquel himno, comprado por sangre, comprado con sangre por Cristo. Gozoso al cielo yo voy. Nosotros somos comprados por la preciosa sangre de Cristo.
La sangre de Cristo, dice en Apocalipsis, es donde los salvos, los santos, lavan sus vestiduras. Es lo que nos hace o nos cubre de justicia, es lo que nos limpia del pecado, la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, todo lo que se hacía en el santuario celestial, si sacamos a Jesús, nada tenía sentido. Era simplemente personas que mataban animales y ya está. Pero esto simbolizaba, escuchen, esta palabra es importante, simbolizaba lo que Cristo haría cuando viniera a morir en la cruz del Calvario. Y nosotros que estamos después de esto, pues decimos lo que Jesús hizo. Fíjense, ellos lo veían por fe en un tiempo futuro. Nosotros lo vemos por fe igualmente en un tiempo pasado. Lo que Cristo hizo a favor de la humanidad. Ahora, vamos al capítulo 8 de los versículos 1 y 2 de Hebreos 8, 1 y 2. Dice, así que la suma de lo que hemos dicho es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Así que, ¿quién es el verdadero sacerdote? El verdadero sumo sacerdote, Jesucristo. Jesús es el único mediador. Recuerde que el sacerdote, la función del sacerdote lo que hacía era mediar, ser un intermediario entre Dios y el hombre. Recuerden que el pecado causa separación entre Dios y el hombre, y el sacerdote lo que hacía era restablecer esa relación por medio del sacrificio, por medio de la expiación, del perdón de los pecados y de la mediación. El sacerdote era un mediador ante Dios. Bueno, nuestro mediador ya no es Aarón, está muerto hace siglos atrás, ya no es, perdón por lo que voy a decir, pero ya no es un papa, ya no es un pastor, ya no es un pastor. Nuestro mediador ante el Padre, tampoco es la Virgen, es Cristo Jesús. Y yo no sé ustedes, pero yo no necesito yo no necesito un mejor mediador que Jesús. Con Jesús es más que suficiente. Es mucho, mucho más que suficiente. Con todo el respeto, yo no necesito una virgen, yo no necesito un papa, yo no necesito un pastor, un predicador, un laico, como quieras llamarlo. Con Cristo me sobra y me basta. Él es el verdadero mediador, el único y suficiente mediador entre Dios y el ser humano. Y hoy Cristo sigue mediando, sigue intercediendo ante Dios por cada uno de nosotros, ofreciendo su sangre a nuestro favor, diciendo, Padre, ellos me han aceptado, perdónalos porque han creído en mi nombre. Vamos a retroceder un capítulo atrás, capítulo 7, versículo 25. Hebreos 7, 25 dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Qué linda promesa. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, Dios nos concede a través de Jesús perdón completo y gratuito a través de lo que Cristo. Ahora, yo siempre digo esto, el hecho de que a nosotros la salvación nos haya llegado gratis, no significa que la salvación fue gratis o barata. La salvación fue costosa, tan costosa que nadie la puede pagar. Somos salvos, o mejor dicho, el precio de nuestra salvación es la sangre preciosa del Cordero. Valemos la vida de Jesús. Él murió en la cruz, en lugar de nosotros, tomó nuestro lugar en una transacción. Él tomó nuestro lugar, murió por nuestros pecados, cargó sobre sí nuestros pecados, sufrió el castigo por nuestros pecados. Y ahora Cristo se encuentra en el santuario celestial y presenta ante Dios el Padre los méritos de su sangre derramada en la cruz para que Dios absuelva de la condena eterna a todo pecador arrepentido que lo busque. Así funciona la salvación. Fíjense, hoy estamos viendo cómo somos salvos a través de esta maqueta maravillosa que es el santuario. Todo aquel que busca, según la Biblia, todo aquel que busca la mediación sacerdotal de Cristo, no de una persona, de Cristo,
puede beneficiarse del precio pagado por su sacrificio expiatorio. Bien, vamos a la última cita bíblica que está en Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 al 20. Y yo les voy a pedir, por favor, que me puedan acompañar buscando esta cita y que podamos juntos leerlos. Apocalipsis 14, 14 al 20. Dice la palabra de Dios: y miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Y el otro ángel salió del templo clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube, diciendo: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar es venida, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la voz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel metió su hoz aguda en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y la echó en el gran lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Esta cita es alentadora para un grupo de personas y es aterradora para otro grupo de personas. Porque hoy por hoy, querida familia, Cristo está intercediendo ante Dios por cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú todavía no has aceptado a Cristo como tu Salvador, aún tienes tiempo. Como diría la Biblia, hoy es el día de buenas nuevas. Hoy es el día de salvación. Mañana no sé, pero hoy sí lo es. Digo, mañana no sé porque yo no sé si mañana tú o yo vamos a estar vivos. Digo no sé porque no sé si mañana se va a cerrar el tiempo de gracia, pero hoy es el día de salvación. Es el día de decidirnos por Cristo. Y esto no lo digo para asustarte, hazlo hoy porque mañana. No, no, no. El que ama a Jesús dice: yo quiero, yo quiero. En la palabra de Dios dice que Dios está diciendo: ven, ven, y la esposa dice: ven, y su pueblo dice: ven. Las personas que aman a Dios desean acercarse a Él y desean comprometerse con Jesús. Y espero que esa sea tu actitud frente a esto. Porque cuando el tiempo de gracia se termine, cuando Jesús termine de interceder en el santuario celestial, se habrá acabado el tiempo de gracia, y tal cual como lo acabamos de leer, llegará el tiempo de la cosecha. Pero van a haber dos tipos de cosecha. Una cosecha va a ser unas uvas maravillosas, pero otras cosechas dicen allí que serán llevadas al lagar. Ustedes saben qué era el lagar, ¿verdad? El lugar donde echaban todas las uvas y de repente se paraban personas para pisar las uvas y de esa manera exprimir el jugo de la vid, el jugo de la uva. Pues de manera simbólica, esto habla acerca del juicio de Dios. Para todos aquellos que dicen: no, Dios es juicio, no, Dios es amor y Dios nos perdona a todo el mundo. Cuidado, cuidado. La Biblia continuamente habla de un juicio y por eso es que nosotros debemos arreglar nuestra vida, porque la paga del pecado es muerte. Y todos aquellos que no confíen en Jesús, lastimosamente, van a tener esa suerte, la muerte eterna. Así que para unos, esta cosecha será para victoria y vida eterna, pero para otras, en esta cosecha tendrán que experimentar el juicio de Dios, la ira de Dios. Y créeme, tú y yo no queremos estar allí. ¿Para qué experimentar el juicio de Dios, la ira de Dios, cuando tú y yo hoy podemos experimentar el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios a través de lo que Cristo hizo y está haciendo por nosotros ante el Padre? Esa simplemente es mi invitación. Acepta a Cristo, ábrele tu corazón. Hoy es el día. Bien, familia, con esto llegamos al final de nuestro estudio.
Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. Y este viernes que viene, vamos a estar hablando de un tema muy particular, interesante también, que es el estudio del don profético. Vamos a estar hablando todo lo que tiene que ver el don profético, que habla la Biblia acerca del don profético y cómo se ha mostrado el don profético a lo largo de la historia. Y por supuesto vamos a estar hablando de Ellen White. Vamos a orar y con eso terminamos. Agradecemos a nuestros hermanos que están acá en Zoom, agradecemos a los hermanos que están en Facebook, que el Señor les bendiga. Oramos. Buen Padre Dios que estás en los cielos, gracias Padre, porque has dejado para nosotros una muestra maravillosa de cuánto tú nos amas y esto lo podemos ver a través del santuario. Este plan fue muy bien elaborado y nos damos cuenta de que no te tomó por sorpresa. Tú ya tenías todo calculado, cómo ibas a salvarnos. Gracias, Señor, porque la salvación proviene de ti. La intención siempre proviene de ti. Tú diste el primer paso para salir al encuentro de nosotros. Gracias por tu Hijo Jesucristo, por todo lo que Él hace y está haciendo, Señor, por nosotros. Gracias porque el hecho de que sepamos que Jesús hoy por hoy sigue trabajando a favor nuestro nos llena de esperanza. Gracias por tu Hijo. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido una bendición muy especial por cada persona que está en este momento acá conectada. Bendícela. Que tu Espíritu Santo haga su obra. Te lo suplico, Padre eterno. También regálanos una noche de sueño, de descanso reparador. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, familia, que el Señor les bendiga. Con la ayuda de Dios nos estaremos viendo nuevamente el día viernes en un nuevo estudio más. Feliz noche.